Radio Tenerife, la radio de tu generación. La X del mapa musical. XRT. Buenos días, amigos de XRT, Sanadú Radio Tenerife. Esto es Espacio Abierto. Un magazine con música, entrevistas y muy buen rollo. Espacio Abierto con Marcelino Hernández. Y continuamos, amigos, entonces vamos con la entrevista con la doctora Natacha Guimaraes, una asidua colaboradora ya de nuestro programa Espacio Abierto, que por supuesto ya ustedes conocen. No obstante, pues una vez más presentarla, es médico especialista en Alzheimer del Servicio Canario de la Salud. Así que aquí la tenemos. Buenos días, doctora, ¿cómo le ha ido? Buenos días, Marcelino, ¿todo bien? ¿Qué tal va? Bien, todo bien, me alegro, un honor tenerla aquí de nuevo, así que hoy vamos a comenzar otra vez, nuevamente. El tema es la motivación y tenemos unas cuantas preguntas para hacerle por acá. La primera, esa, la más obvia, ¿qué es la motivación? La motivación es un conjunto de factores internos o externos que determinan parte de nuestras acciones. Se dice que estamos motivados cuando nuestras acciones y nuestra energía están dirigidas a alcanzar una determinada meta. Los japoneses tienen un término que le llaman ikigai, que se refiere al impulso de la vida. Le dicen que es la razón esencial de la vida, por lo que actúas cada día, tu propósito. Entonces ellos dicen que hay el ikigai cuando encuentras un punto exacto donde hay varios aspectos que se juntan, que se confluyen. Tu pasión, tu misión, tu vocación, tu profesión, y donde estos todos puntos se confluyen y están en equilibrio, le llaman el ikigai, que es el propósito de la vida. La motivación es algo dinámico, ya que unos días estamos más motivados que otros, y también es dinámico porque nuestras metas y nuestros propósitos pueden ir cambiando a lo largo de nuestra vida. Obviamente, ¿qué tipo de motivación hay, doctora? Hay dos tipos de motivación. Tenemos la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. La motivación extrínseca es un conjunto de acciones que llevamos a cabo para conseguir una recompensa exterior, para evitar un castigo o una consecuencia negativa o para conseguir esta recompensa. Normalmente los niños suelen hacer caso a los padres porque los padres les dan la recompensa externa, un juguete, le dejan el móvil o lo que sea, o para evitar que les castiguen. De adultos, las recompensas son de otro tipo. Buscamos recompensas en el trabajo, en nuestras relaciones interpersonales, con pasatiempos, pero también buscamos tipos de motivaciones externas. Un ejemplo sería, por ejemplo, cuando estamos en un trabajo y buscamos la aprobación de nuestro jefe y que nos suba el sueldo. Eso sería una motivación externa. La motivación intrínseca es algo que nace de nuestro interior, no depende de algo externo. Las recompensas las conseguimos aumentando a través de aumentar nuestra autoestima, nuestro amor propio, buscar nuestra satisfacción personal, nos da independencia, nos da fuerza interna, nos da confianza y deseo de superarnos a nosotros mismos. ¿Cuál de las dos motivaciones es la mejor, la intrínseca o la extrínseca? No hay una mejor que otra, en realidad. Necesitamos un equilibrio entre las dos. Pero sí que es cierto que muchas veces cuando hacemos las cosas por una motivación interna, por una motivación intrínseca, ha demostrado que los resultados son más sólidos y más eficientes. Si nosotros decidimos cambiar, por ejemplo, un comportamiento, una conducta que tenemos por nuestro deseo personal de mejorar y alcanzar nuestra satisfacción personal sin la intención de conseguir ninguna recompensa externa, es más probable que logremos mantener en el tiempo esta conducta diferente. Eso pasa porque la motivación interna hace que aumente nuestro nivel de serotonina. La serotonina es una sustancia que el cerebro libera que nos da una sensación de felicidad. Nos da serenidad, nos da optimismo y además ayuda a aliviar la ansiedad y mejora los procesos cognitivos. ¿Estas dos motivaciones van por separados o son independientes?
No, según los expertos, esas dos recompensas, esas dos motivaciones no van por separado. Los expertos dicen que las recompensas externas muchas veces pueden afectar a nuestras motivaciones internas y lo pueden afectar de diferentes formas. Una manera, por ejemplo, es que no hay que abusar de las recompensas externas. El exceso de recompensas externas para una actividad que de por sí ya debería de dar una motivación intrínseca puede hacer que esa motivación intrínseca baje. Un ejemplo muy claro de eso es los niños. Volvemos otra vez a los niños. Como facilitar las cosas no es la idea precisamente, ¿no? Sí, exacto, pero el ejemplo de los niños es algo muy gráfico y fácil de entender. A un niño, hay padres que para que el niño saque buenas notas le dice, pues si te estudias y si te esfuerzas, te voy a comprar la Nintendo y te compro esto y te compro lo otro y te regalo y te doy dinero, y empiezan a darle muchas recompensas externas. Entonces el niño va a empezar a estudiar solo para obtener recompensas externas y no por la propia motivación interna que conlleva el proceso de estudiar. Mira, voy a estudiar para aprender, para conocer cosas nuevas, para saber, porque por curiosidad, para descubrir, y pasan de estudiar por este motivo, que sería una motivación intrínseca, a estudiar para conseguir algo a cambio. Entonces... Sí, más o menos lo que yo quería más o menos aclarar eso, que la persona por la externa pierde la motivación interna y entonces ya deja de ser propiamente la persona que tendría que ser y motivarse a sí mismo, ¿no? Exacto. Otro ejemplo en que la motivación extrínseca puede ser una herramienta útil a la hora de iniciar una actividad que inicialmente por una motivación puramente intrínseca no empezaríamos nunca. A mí por motivación mía interna, a mí no se me ocurre nunca saltarme de un paracaídas, por ejemplo, pero si a mí me dan un estímulo externo, me dice, mira, si saltas de paracaídas te doy 20.000 euros, a lo mejor... Se arriesga, ¿no? Exacto, a lo mejor me animo. Entonces, este es un ejemplo de que la motivación externa puede cambiar tu motivación interna, porque a lo mejor yo me animo a saltar la primera vez porque me han pagado, pero a lo mejor le cojo el gustillo y descubro que me gusta y que me da satisfacción y que me aumenta mi autoestima y quiero probar y volver a hacer otras veces, ¿no? Y también la motivación extrínseca es una forma de validar, de validación social. Vimos en el último programa sobre las necesidades que el ser humano tiene la necesidad del reconocimiento, del respeto. Entonces, la motivación extrínseca, que los demás te reconozcan tu trabajo, que los demás vean, te dan su aprobación, eso también es una forma de aumentar tu motivación interna. Sí, obviamente que la más importante es la interna porque es la que lo estimula a uno mismo y lo hace creativo además, ¿no? ¿Cuál sería el primer paso para aumentar nuestra motivación? El primer paso para aumentar nuestra motivación sería conocer nuestro propósito, lo que decíamos antes, conocer nuestro ikigai, y luego orientar nuestras acciones para poder llegar a este propósito. La gente puede tener diferentes propósitos. Hay gente que quiere abrir un negocio, hay gente que quiere centrar en su carrera, hay gente que su propósito es encontrar una buena pareja y trabajar en la relación, otra gente que quiere formar una familia, hay gente que quiere mejorar su ciudad, mejorar el planeta, mejorar el país. Entonces, bueno, la gente puede tener diferentes tipos de propósito. Aquí es importante diferenciar entre el propósito de nuestra vida y el significado de nuestra vida. Son dos conceptos que se suelen confundir mucho y a veces cuando no sabemos cuál es el significado de las cosas podemos confundir con el propósito y pensar que nuestra vida no tiene ningún propósito, no tiene ningún sentido y entramos ahí en una espiral de depresión y de tristeza, ¿no? Entonces el propósito es la meta que queremos alcanzar. Es nuestro objetivo. El significado tiene que ver con el modo como nosotros entendemos la vida. Hay un ejemplo muy bueno que me gusta mucho del libro Más Platón y menos Prozac. Es un libro que habla sobre filosofía práctica. Es un libro antiguo, yo creo que por lo menos del año 2001 o antes, que habla sobre filosofía aplicada al día a día. Entonces, ellos para explicar la diferencia entre propósito y significado, dan un ejemplo de imaginarnos que estamos en un restaurante
Entonces, estamos en el restaurante sentados y estamos mirando el menú. El propósito del menú es ayudarnos a elegir algo para comer, pero el significado es ofrecer la información acerca de las posibles elecciones y los detalles de las posibles elecciones que tenemos en el menú. Este ejemplo, que parece muy claro, no, ya entiendo perfectamente la diferencia entre propósito y significado, puede traer varias barreras y varias cosas que nos hacen plantear. Por ejemplo, si el menú está en un idioma, yo estoy sentada en el restaurante, estoy viendo el menú, pero es un restaurante extranjero y el menú está en un idioma que yo no entiendo. Entonces, yo conozco el propósito del menú, sé cuál es su propósito, cuál es su meta, ¿no? Cuál es su objetivo, pero no entiendo el significado porque está en otro idioma. Claro. Otra barrera serían que los precios que están en el menú son muy altos y yo no quiero o no puedo gastar este dinero. Entonces, yo sé el significado, pero no puedo alcanzar mi propósito. También podría pasar que no sepamos leer. Entonces, el menú para nosotros no tiene ni significado, ni propósito, ni nada. Puede ocurrir también que el menú tenga fotos de platos riquísimos que se vean deliciosos y yo empiezo a comer el menú. Es decir, como empieza a comer la foto. Entonces, en este caso estaría confundiendo el significado con el propósito. Entonces, bueno, yo creo que este ejemplo es bastante gráfico para entender bien la diferencia entre lo que es el propósito y el significado. Entonces, si nosotros ya tenemos un propósito en la vida, un objetivo, una meta, a veces es más fácil entender y ir comprendiendo los significados de las cosas que van ocurriendo. Y eso nos ayuda a alcanzar nuestro propósito. Pero si no tenemos un propósito o si no logramos entenderlo, entonces el significado será como menos útil, es más difícil entender de por qué están pasando ciertas cosas. Y hay gente que quizás su propósito sea simplemente dejarse llevar y después ya va conociendo los significados de las cosas que van pasando sobre la marcha. Y hay gente que no conoce cuál es su propósito en la vida. La gente cuando no conoce muy bien cuál es su propósito en la vida, muchas veces se suele sentir desmotivada y triste y cree que la vida no tiene un propósito y que no tiene un sentido. Pero yo creo realmente que esas personas son las más afortunadas. Sí, desconocen realmente algo por lo que van a luchar, porque no tienen, que le diría yo, esa motivación no la tienen, pero tampoco tienen esa lucha diaria buscando ese propósito. Pero creo que la vida sin propósito tampoco es muy vivible, ¿no? Sí, pero yo creo que esas personas son más afortunadas, las que no saben bien cuál es su propósito, porque tienen todo el camino, todas las opciones por delante, o sea, pueden hacer cualquier cosa de lo que sea. Pueden hacer cualquier cosa de lo que sea. Entonces, yo creo que son muy afortunadas en este sentido, porque hay personas, por ejemplo, que creen que saben cuál es su propósito a los 20 años y se dedican toda la vida a hacer solo una cosa y no prueban otras cosas, no tienen otras experiencias. Entonces, bueno, está bien también ir buscando tu propósito, ir haciendo varias cosas y probando varias cosas hasta que encuentres realmente cuál es tu propósito. Y también pasa muchas veces que a los 30 o a los 40 años creemos cuál es nuestro propósito y luego resulta que no tiene nada que ver. Yo doy siempre un ejemplo de un pintor, creo que era francés, un pintor francés, que él era economista y él tenía su trabajo, ganaba bien, tenía un buen sueldo, tenía su esposa, tenía sus hijos, tenía toda su familia formada, con 40 años y creía que ya había alcanzado su propósito. Y con 40 años o 40 y picos, descubrió que le gustaba pintar. Entonces dejó el trabajo, dejó la familia, se fue para allá, para las islas de Sudamérica y ahí empezó a pintar y tiene cuadros que valen millones y millones de euros. Entonces esta persona encontró su propósito ya a los 40 años y hay varios actores de cine también que se dedicaban a otras cosas, trabajaban en otras cosas y con 40 y pico, 50 años descubren cuál es su propósito. Entonces muchas veces tenemos esta prisa
prisa de encontrar nuestro propósito, tengo que saber cuál es cuando no encontramos nos sentimos tristes, nos sentimos deprimidos porque tengo que saber, y a veces no, mira, el propósito a veces te aparece a los 60 o a los 70 o cuando tenga que aparecer. Eso es una gran verdad, y esas personas que, como usted bien dice, que no tienen esa preocupación porque por la motivación, probablemente cuando la buscan la encuentran con más facilidad que el que la está buscando constantemente, ¿no? Exacto. Y de todas formas también comentar que a propósito del Ikigai, volvemos otra vez a los japoneses, hay en internet algunas herramientas relacionadas con el Ikigai que le pueden ayudar a encontrar su propósito, dibujando un diagrama de la pasión, lo que comentábamos antes, la pasión, la motivación, cuál es su misión, cuál es todo esto, ¿no?, que comentábamos antes del Ikigai, y a partir de ahí dibujar un esquema para intentar encontrar tu propio propósito. El significado y el propósito solo dependen de uno, solo dependen de la persona, y hay cosas simples que pueden tener mucho significado y hay cosas inexplicables que parece que no tienen significado ninguno y que pueden tener un gran propósito. Probablemente sean las que de verdad uno está buscando y no las ve, ¿no? Exacto. Bueno, continuamos entonces y bueno, una próxima pregunta más. ¿Qué cosas podemos hacer para aumentar nuestra motivación? Yo creo que es la más importante. Mira, una de las cosas que hay que hacer es desarrollar un buen plan de acción. O sea, una vez que ya sabemos cuál es nuestro propósito, tener un plan de acción, dividir nuestra meta en varias submetas. Planificar. Entonces. Exacto, planificar. Y al final de cada submeta, cada vez que alcances un pequeño objetivo, celebrarlo. Porque muchas veces lo que hacemos es eso, no nos damos cuenta de nuestros pequeños logros. Nuestros pequeños logros nos deben dar pequeñas alegrías y nosotros muchas veces a la espera de la gran felicidad, de alcanzar la gran felicidad con la meta, nos olvidamos de ir celebrando las pequeñas alegrías y eso es muy importante. Otra cosa también, guardar nuestra energía, tanto física como psíquica, para cosas realmente importantes, para cosas realmente útiles. Muchas veces gastamos tiempo, gastamos energía, gastamos fuerza en distracciones que no son importantes y en tonterías, vamos, hablando más directo. No ahorrar esfuerzo y decisiones. Muchas veces pensamos que, mira, en esto estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo dinero, no lo veo, es una pérdida de energía. Y bueno, cuando te dé este tipo de pensamientos, pensar que lo que estás haciendo es como una inversión y que con la inversión pues puedes ver recompensado todos los esfuerzos que estás haciendo. No perder de vista la meta, no perder de vista el objetivo, sobre todo cuando encontramos obstáculos, cuando encontramos problemas, porque muchas veces los problemas, los obstáculos nos desmotivan y ya empezamos con pensamiento de que yo no voy a ser capaz, yo para eso no sirvo, eso no es para mí, y este tipo de pensamientos también nos desmotiva. Yo para esto doy también un ejemplo que es muy gráfico y me encanta, que el ejemplo del bebé. Los bebés cuando empiezan a caminar se caen como unas 200 veces antes de poder ponerse de pie y dar el primer paso. Entonces, si el bebé a la primera vez que cae o a la segunda empieza que no, esto no sirve para mí, yo nunca voy a poder caminar, no soy bueno en eso, estoy haciendo, ya caí, ya intenté y no puedo porque ya caí 3 veces y no puedo. O sea, ningún bebé podría caminar por si se rindiese a la segunda o a la tercera. Entonces, los bebés son un ejemplo de perseverancia, de que estoy aquí, estoy intentando alcanzar mi objetivo. Y una cosa muy interesante que pasa con los bebés cuando empiezan a caminar es que cada vez que se caen y se vuelven a levantar, sus músculos están más fortalecidos con la caída, después de la caída. Entonces la caída te fortalece tus músculos y vuelve a intentarlo nuevamente más fortalecido. No intentarlo desde la sensación de derrota y desde la desmotivación. Al contrario, el reto contra la derrota, ¿no? Porque si no, nos la vemos muy mal, ¿no? Exacto. También es importante para aumentar la motivación, no malgastar nuestro tiempo y nuestra energía quejándonos todo el rato,
quejarse no te va a arreglar el problema. Ojalá que... Pero así de fácil me quedaría todo el día. Ojalá que uno se empiece aquí a quejar y a quejarse y a ser negativo y a quejarse, que se solucione todo. Tiene uno cosas negativas hacia la otra persona también, ¿no? Haciendo un daño inconscientemente. Exacto, lo que están alrededor. Claro. Entonces, no malgastar el tiempo y la energía quejándose, porque el pensamiento negativo va a generar más pensamiento negativo, que va a generar más pensamiento negativo, y al final entras en esta espiral de negatividad que empeora tu estado de motivación. Cuando te den los bajones, obligarte a actuar sin pensar mucho en lo poco que te apetece. Es decir, hazlo y punto, porque en lo que empiezas ya a hacer, ya después poco a poco ya entras en la dinámica de que te va apeteciendo hacer más y más. Si yo digo, ay no, mira, estoy desmotivada, me voy a meter en cama y no me levanto, pues eso te va a desmotivar más aún. Entonces dice, mira, aunque sea un pequeño paso, un pequeño pasito, aunque hoy no haga tanto, aunque haga menos, algo es mejor que nada, ¿no? Eso me recuerda un poco a un ejemplo que hay por ahí, no sé si lo recuerdo bien, que dice que nunca sabes lo fuerte que eres hasta que la única opción que tienes es la de ser fuerte. Es decir, que si me caí tengo que levantarme una y otra vez y volver a hacerlo, como está usted más o menos insinuando. Bien. Y luego, también otra cosa que podemos hacer para aumentar la motivación es que aprovechar los días alegres, los días que estamos optimistas, que tenemos más energía, aprovechar estos días para hacer las cosas que nos cuestan más. Que a lo mejor hay alguna actividad que me cuesta más hacer, que no me gusta, que entonces si yo ya estoy un poquito desmotivada y justo este día que estoy desmotivada tengo que hacer esta tarea que me resulta más difícil, pues me va a desmotivar más, ¿no? Entonces aprovechar los días que estoy más optimista, más alegre, con más energía, para hacer las cosas más difíciles. Rodearse de personas optimistas, rodearse de personas positivas, porque todo se contagia. El optimismo se contagia y el pesimismo también se contagia. Entonces, si yo ya estoy un poco desmotivada y estoy pesimista y voy con personas que también están desmotivados y pesimistas, al final me van a contagiar todo esto y al final me voy a hundir más. Entonces es importante rodearse, fijarse bien en las personas de las que te rodeas. Y luego fijarte en tus logros en todos los momentos, darte cuenta, felicitarte a ti mismo, reconocer tus logros, reconocer tus pequeñas victorias. Esto, las pequeñas alegrías, son la clave. Las pequeñas alegrías van liberando pequeñas cantidades de serotonina, que era esta sustancia que hablamos antes, que nos da la sensación de felicidad. Entonces estas pequeñas alegrías nos van liberando pequeñas cantidades de serotonina y poco a poco nos vamos sintiendo mejor con nosotros mismos. Vamos notando que la ansiedad va bajando y vamos sintiéndonos más positivos. Entonces hay que celebrar estos pequeños logros, aunque parezca una tontería. Mira, esta tontería a mí me costó, entonces me felicito. Y porque a veces somos muy exigentes, demasiado con nosotros mismos, y cuando somos tan exigentes con nosotros mismos tendemos a ser exigentes con los que nos rodean, y al final hay como una negatividad ahí en el círculo que nos rodea, y al final esto no nos lleva a ningún sitio. Y sobre todo, yo creo que de las cosas más importantes de todo lo que usted ha dicho es eso, de celebrarse sus propias pequeñas victorias, ¿no? Porque yo creo que la parte más importante que uno debe pensar, lo que tengo hoy, ayer no lo tenía. Es decir, mañana puedo decir lo que no tengo hoy. Exacto. Y también eso, disfrutar del proceso, de todo este proceso, de la búsqueda del propósito, de la búsqueda del sentido de las cosas, de la búsqueda de lo que nos motiva, lo que nos apasiona, de cuál es nuestra misión. Disfrutar de todo este proceso, no estar en el proceso desde el punto de vista del agobio, de la ansiedad, pero estar en el proceso desde el punto de vista del disfrute, ¿no? Porque si no, si vamos con la otra actitud, nos va a desmotivar, claro. Estamos ya rendidos de antemano, ¿no? Bueno, doctor, no sé si tiene alguna cosita más que agregar. Aquí tiene el micrófono, si quiere continuar con algo, si se quiere despedir, lo que usted desee. Sí, no, hasta aquí la aportación de hoy. Yo más o menos intenté abarcar así en general, también con el tiempo que tenemos y todo, pero yo creo que enfocamos los aspectos más importantes de la motivación.
como siempre, como en todas las charlas, el tema que hablamos en una siempre da pie a más cosas. Algún día podríamos indagar un poquito más sobre lo que es el Ikigai y a profundizar un poquito más en este sentido. Sería bueno, pues yo creo que eso son cosas que no están muy claras para la mayoría de los mortales comunes, ¿no? Entonces sería bueno aclararlo un poquito. Creo que la gente siempre se interesa en ese tipo de cosas. Yo particularmente soy uno de ellos, ¿no? El conocimiento que se puede ir adquiriendo continuamente, pues creo que es lo que realmente tiene valor. Así que bueno, en su momento, cuando usted lo desee, hacemos un programa que podemos hacerlo con bastante tiempo sobre eso que nos está diciendo ahora. Muy bien. Y nada, y lo de siempre, agradecer a la gente, a los oyentes, agradecer a los suscriptores del canal de YouTube, animar a la gente que se siga suscribiendo. Dígale cuál es el nombre en YouTube para que la gente se... Sí, sería entrar en YouTube donde poner la lupa de buscar, escribir ahí mi nombre y las iniciales de mis apellidos, que sería Natacha CCGS, Natacha CCGS, y ahí ya podemos darle a suscribir y ya podemos escuchar los programas anteriores que estuvimos hablando ya de temas bastante interesantes. Y si nos gusta, pues podemos comentar, darle a like y ir compartiendo. Lo bueno es que cada vez que ustedes lo hagan, amigos, pues le irán, y ustedes lo saben, llegando a cada uno de los programas que vayamos haciendo. No necesariamente hay que estar pendientes, sino que les van a ir llegando espontáneamente. Así que suscríbanse al canal y bueno, esperemos que les haya gustado la entrevista. Volveremos con ella la próxima semana, el próximo jueves. Y bueno, muy buenos días, doctor, y muchísimas gracias por su participación. Buenos días, Marcelino, gracias.